Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Alejandra Casado en Red. En esta ocasión, edición número 19, hoy 10 de octubre del 2020. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás este 10 de octubre? ¿Qué tal? Muy bien, Leti. Muy contenta en estos días de octubre tan importantes para nosotros. Bien, muy bien. Uh-huh. Obviamente te quiero preguntar de este 10 del 10, pero antes, con esto que acabas de decir, estos días tan importantes para nosotros, quizá por ahí puedes compartir un poquito para los que no saben por qué son importantes para nosotros. Bueno, son espacios para nosotros habilitados para crear nuevos días. Uh-huh. Mira, ¿no? Espacios. ¿Por qué son espacios? Porque la estructura calendario que tenemos, que portamos y que la tenemos incorporada inconscientemente, tiene una estructura y esa estructura es espacios que están predestinados para determinados usos. Entonces, el aspecto técnico de cómo funciona la mente que nos mantiene vivos en un tiempo y espacio específico, con un estatus orgánico, o sea que nosotros estamos anatómicamente existiendo, tiene tiene unos sistemas muy complejos atrás. Nosotros somos una tecnología, porque toda existencia es una tecnología. Uh-huh. ¿Sí? Y esto es muy terrible para nosotros escucharlo, porque tenemos asociado un concepto mágico a la existencia. Mágico que tiene que ver con que hay un ser superpoderoso que hizo ¡pum! Y todo existió. O sea, toda una cuestión muy infantil Los asociada a mitos. lo que es la existencia. Entonces, la existencia tiene por detrás un soporte súper complejo. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás utilizando, sos usuario de un sistema de la existencia, no tienes nociones acerca de lo que es administrar una existencia, ¿sí? Una existencia tiene que tener un montón de pertenencias asociadas para poder funcionar. Uh-huh. Entonces, esas pertenencias que tienen que ver mucho con enlaces entre lo que no tengo, lo que puedo tener y lo que convierto en potencia, ¿sí? Y entonces, tengo la potencia de mover el brazo porque antes tuve la intención de moverlo, tuve la pertenencia con el miembro y después resulta que lo moví. Entonces, hay una tecnología detrás de todo esto. Entonces, esa tecnología tiene muchas instancias. Una que es la más básica que nosotros conocemos, pero tiene otras que todavía no conocemos. ¿Sí? La altura psíquica mayor, ¿de qué significa? La mente de un ADN y cómo se conecta con su espacio, con su tiempo propicio para desarrollar anatómicamente lo que molecularmente está codificado. ¿Sí? Entonces, la realidad que hace convierte en anatómico esa identidad molecular. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, esa identidad molecular, ¿qué tiene atrás? Una identidad atómica y después una licencia con el territorio subatómico. Y en el territorio subatómico, ¿qué vas a poner? La estructura del espacio-tiempo. Entonces, todas esas cosas, tic, 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 se van encajando. Y para nosotros, ¿cómo nos conectamos con aquella punta? A través del calendario, ¿sí? Si tenemos pertenencia solar al calendario solar. Si no tenemos pertenencia solar al calendario lunar. Pero en definitiva, tiene que ser una pertenencia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a tramitar estas licencias para
setear, configurar lo que va a ser luego nuestra experiencia anatómica, porque nosotros en la realidad concreta tenemos experiencia anatómica, Sí. ¿sí? Porque estamos anatómicamente expresándonos. Físico. Bueno, bien, pero eso es el desarrollo de una identidad molecular que la realidad ha leído, ha interpretado y construyó la receta que soy acá. ¿Sí? Entonces, es muy importante darse cuenta que soy en parte hijo de la realidad, que fue la que me construyó anatómicamente, y por otro lado, mi mente trae memorias de otras mentes de ADN, otras identidades moleculares que van a ser en una primera instancia mi grupo, pero mi grupo inventó el mundo, mi grupo no inventó el mundo, mi grupo. Entonces, evidentemente, viene otro conjunto atrás, que es la especie humana. Entonces, la especie humana que tiene, ahí sí se conecta directamente con esa otra área de calendarios. Los calendarios que pueden ser, ya te digo, en nuestro caso, calendario lunar o solar, pero bueno, puede haber otro galáctico, puede haber referencias externas, puede haber montones de cosas, ¿sí? Donde nuestro sol ya sea un integrante más y no el eje principal. ¿Está? Entonces, todas esas pertenencias tienen que ir concatenándose, concatenándose, concatenándose hasta que llegamos a la experiencia anatómica. Entonces, la experiencia anatómica va a responder a la configuración que esté allá arriba. Entonces, mi altura psíquica va a pertenecer o allá arriba, o al medio bajito, o al súper bajito, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando fui a sacar una licencia para existir, yo solamente quería ser ama de casa. No tenía otro plan. Entonces, evidentemente, la licencia de cobertura que yo tengo va a responder a mi propósito de existir. Y va a tener todas las limitaciones, porque los límites se los tiene que absorber la realidad. ¿Sí? La realidad va a poner en otros actores todo lo que tú dejaste afuera. ¿Sí? Entonces acá no vale venir y hacer berrinche porque yo no nací tan inteligente. No vale. No vale hacer berrinche porque no nací inteligente, porque me tengo que asumir con que mi identidad humana es el desarrollo anatómico de mi identidad genética. Y mi identidad genética tiene que ver con los intereses de mi alma. Y si mi alma no le estaba interesando muchas cosas, esas muchas cosas que le interesaron a otros, entonces tomaron las potestades que tú has dejado afuera. Entonces, por eso digo, hacer todo esto para establecer las pertenencias, y por eso estoy hablando de que estos días son exactamente los días que necesitamos para reconfigurar nuestras pertenencias. ¿Sí? Los días en octubre nos han dejado un hueco, ¿sí? Desde el 1582 en adelante nos han dejado un hueco para que nosotros tuviéramos el espacio para autodeterminarnos. Bien bonito, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es autodeterminándonos. Y lo estamos haciendo con lo mejor que podemos, lo mejor que la especie le ha podido transmitir a cada uno de sus miembros de qué se trata la existencia anatómica en este tiempo, en este espacio específico, Tierra, Sistema Solar, 2020, calendario solar. O sea, todo eso son líneas de código para mi identidad genética que la realidad va a transformar en anatómica. ¿Sí? Bueno, la verdad que no pude haberlo dicho mejor. Wow, no, profundo. Capaz mañana hago una definición mejor, ¿sí? Pero esto es un proceso de desarrollo que se autoincrementa. Por una parte, me quedé sorprendida porque
me encontré con una persona que es una escucha de Alejandra en Red. Y me hace un comentario muy curioso. Me dice, ya veo. En un Alejandra en Red decís una cosa y esa cosa no la explicás y la explicás en el otro. Eso es como la persona recibe lo que yo estoy diciendo. Yo me estoy enterando ahora que que algo de lo que digo no llega a puerto, digamos. Entonces después intento hacer una mejor llegada al puerto. Pero es porque yo estoy desarrollándome anatómicamente todo el tiempo. Claro. ¿Sí? Es como, yo soy, no, yo estoy en construcción. Claro. ¿Sí? Claro. Cuando dice yo soy, listo, ya es, cagamos, no se modifica, es inmodificable. ¿Sí? Lo que trae, trae, lo que no trae, no trae, lo que natura, don da, Salamanca no presta, decía mi profesora de psicología por allá por el año 1983, y yo con 13 años dije, esta profesora no entiende nada de la realidad, con 13 años. ¿Por qué? Porque natura da mucho más de lo que yo puedo tomar. El tema es mío. Yo me tengo que reconfigurar para tomar cada vez cosas que la naturaleza da, pero yo no me las di a mí mismo porque no generé pertenencia. Entonces es muy importante comprender la escalabilidad. El que yo soy no es el que yo estoy, porque el que estoy ya es más de lo que yo soy, porque el que soy no existe. Existe el que está. Ojo. ¿Sí? El que soy no existe, porque el que soy es la fuente del que está. Entonces yo leo al que está y ya estoy en otro lugar. Yo me puedo desdoblar porque me puedo leer, me leo dónde estoy y ya estoy en otro lado. Porque la fuente hace eso de manera directa, porque así está planteado el proyecto humano. El proyecto humano no está planteado para que una vez que nace muera de la misma manera. Está planteado originalmente como un pacto con la realidad. ¿Sí? Entonces va a ser un agregador de valor permanente al planteo nativo. El planteo nativo hizo su mejor esfuerzo desde otra dimensión. Perfecto. Te dio un punto de encaje adentro de un soma. Es muchísimo. Es muchísimo eso. Ahora, ¿nos quedamos con eso? No. El contrato que tiene cualquier entidad para formular un proyecto genético anatómico tiene que ver con la escalabilidad. ¿Sí? Entonces, si el diseño que te encaja adentro del soma no te trajo el manual de la escalabilidad, cometió una infracción con la realidad. O sea, el Dios que te puso dentro del soma, sin el manual de la escalabilidad, hizo trampa. ¿Sí? Por eso la Tierra no le gusta. Que se ve que le gusta mucho el cielo, porque en la Tierra es más exigente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un compromiso por generar coherencia De ampliación. entre todos los actores comprometidos con un mismo ambiente. Ese es el compromiso de escalabilidad, que el diseño que te coloca dentro del soma tenía un compromiso con la realidad para meter los archivos de escalabilidad. Pero como ese es un criterio particular de esa entidad, que es una conciencia en definitiva, que formula una genética, ¿sí? Después la genética llega acá y no tiene actualización. No tiene actualización
pero la realidad lo quiere actualizar todo el tiempo, pero la mente del ADN rechaza la actualización, la rechaza. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con la realidad? Termina absorbiendo la materia orgánica como parte de su propio ecosistema. Esto para nosotros significa que nos morimos. Sí. O sea que si no asumimos identidad humana que tiene compromiso con la escalabilidad, ¿a partir de qué? De la identidad genética, que ocurre en una dimensión molecular, pero la molécula esa tiene una mente asociada, que la realidad lee esa mente, la interpreta y la escribe anatómicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros? Estamos en un momento tremendo, porque nuestra especie, como humanos, está bajo amenaza de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Educarnos. Lo único que puedo hacer es educarnos. Ahora, si nosotros elegimos el camino sintético, no elegimos el orgánico. ¿Sí? El orgánico contiene errores. A ver, vamos, para darles pistas a las personas, está muy bueno que veamos en los minerales, ¿no? En los diamantes. Cuando vemos las películas de los diamantes, es el diamante. Justamente lo que se le procura encontrar es el error pequeño, ese que casi ni se nota, que es lo más parecido a la luz, porque si no tuviera errores, se transforma en luz directamente, pero está trabadito porque tiene un pequeñito error. Entonces, cuanto más pequeñito, más vale el diamante. El error es justamente la zona de incremento de la conciencia. Ese es el error. O sea, cuando está a la par la conciencia consigo misma, no existe. Se tiene que plantear una diferencia para poder existir. Entonces, eso de que hace así el 8 es que se plantea un descenso. Sí. El descenso va a tener que ver con la creación de una mente. Entonces yo tengo un proyecto para crear una mente, pero ¿qué pasa? Mi proyecto, cuando se formula anatómicamente, va a traer diferencias. Esas diferencias son el error estratégico que te brinda la existencia. ¿Por qué es un error? Porque estás amplificando la conciencia. Si estuvieras a la par, listo, estás en el cielo, en el paraíso, donde no hay desafíos. Claro. Todas las cosas son como vos elegís que sean, punto, pup. Mirá qué fácil. Buenísimo. ¿No? No estoy comprometido con nada ni con nadie. ¿Sí? Ahora, la existencia es un compromiso con todo, no con nada. Con nada, la conciencia, con todo, la existencia. ¿Sí? La nada elige el compromiso con todo a mover las cachas, se ha dicho. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que esta formulación humana primero tuvo desafíos que tenían que ver con el aspecto físico. Entonces fue trabajando y trabajando su aspecto físico. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros aprendimos cómo cazar, después cómo sembrar, cómo almacenar, cómo producir cosas a partir de las distintas materias, combinar los distintos estados, cada vez más sofisticado. La mecánica, después la mecánica se vuelve eléctrica, después de electrónica, miércoles, ya estamos súper avanzados en la tecnología. ¿Qué se nos quedó atrás ahora? La conciencia que nos trajo acá, amplificarnos. ¿Sí? Peligro, oportunidad. Venimos a amplificarnos, pero ¿qué pasa? Si perdimos la noción básica de por qué existir, nos empezamos a autodestruir. ¿Por qué? Porque no hay a dónde dirigir la energía. Dije energía, mala palabra para la lógica. Pero no tenemos a dónde dirigir el flujo de electrones. ¿Mm?
El flujo subatómico no sabemos a dónde dirigirlo. Y eso que se queda dando vueltas empieza a socavar a nuestras propias Claro. estructuras. Sí. ¿Sí? Cuando perdimos la orientación, entonces ese material que nos constituye subatómicamente nos empieza a autodestruir. Nos autodestruye la mente, la psicología y finalmente el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros empezamos a captar ese proceso como un conjunto, empezamos a hacer algo maravilloso que tiene que ver con la anticipación. Entonces, cuando empezamos a captar ese proceso donde primero es la psiquis, que quiere ser libre, ataca a la psicología y la destruye. ¿Mm? La psicología a todo lo que es nuestra estructura de base la destruye. Y después a nuestro cuerpo y lo destruye. ¿Mm? No es que pasa acá una catástrofe, no, porque tenemos una altísima calificación psíquica nosotros, como especie humana. ¿Sí? ¿Qué significa? Que interactuamos a niveles jerárquicos psíquicos más grandes que un pato, una rana, ¿no? Sí. Que operan más desde un colectivo. A nosotros el colectivo no nos funciona. El colectivo no nos funciona. ¿Sí? Tenemos un problema con los colectivos. Claro, tanta interferencia. Porque justamente el aspecto particular es el que se vuelve inteligente. Y si es el aspecto particular el que se vuelve inteligente, no tiene que perder de en cuenta para qué se vuelve inteligente un aspecto particular. Es para la mejora de toda la especie. Entonces, cuando no está separada la inteligencia de la existencia, se convierte en sabiduría. Ahora, cuando la separamos, la disociamos, evidentemente el derrotero es otro. Es otro. Entonces ahora, como alabamos a la inteligencia y la conciencia la supeditamos a nociones completamente inmaduras, es que la sabiduría no aparece. ¿Sí? La sabiduría aparece cuando la conciencia no está asociada al misticismo. ¿Sí? Cuando la conciencia no está asociada al misticismo, empieza a funcionar la sabiduría. Antes no. Antes no. Sí, porque hay una distorsión. Claro, claro. Bueno, Leti, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? Sí, ¿Tenemos sí, sí, algún sí. Sí, feedback? sí, sí, sí. Bueno, quiero mencionar que los días que decíamos tan importantes, ahorita que mencionaba Ale, son los días recuperados del calendario gregoriano que abarcaría del 5 al 14 de octubre, o sea, 10 días. ¿Ok? Nada más como haciendo la Sí. referencia. En aquel año que en El vez de haber 582. 365 días, ese año tuvo 355 días. Entonces, como todos los espacios del calendario solar hacen a nuestra conectividad con el espacio-tiempo, ese faltante representa ahora el espacio que nosotros tenemos para redefinir. ¿Sí? Estamos todos los años posteriores a ese redefiniendo a ese mismo año. Todos los días desde el 5 hasta el 14 vivimos redefiniendo eso, ¿no? Entonces, ahí es la forma de comprender claramente por qué, cuándo, después de la guerra, se juntan y se reúnen para determinar un acuerdo global para cuando cada país entre en disputa y se firma el 5 de octubre. Bueno,
Eso es una consecuencia directa, ¿sí? Es una consecuencia directa de este fenómeno que estoy diciendo. Ahora, ¿esto ocurre conscientemente? No, por supuesto. ¿Qué estamos queriendo hacer? Que se concientice, ¿sí? Porque somos actores que estamos modificando la estructura de nuestra propia especie. Porque cada uno, por nuestra altura psíquica, y por eso podemos autodestruirnos, por eso mejorarnos también. Claro. Podemos mejorarnos porque podemos autodestruirnos, ¿tá? Porque la variación en la estructura puede traer un alto salto evolutivo. Pero el salto evolutivo lo damos cuando somos capaces de que ese incremento que nos da la inteligencia lo podamos capitalizar a nivel de la base de la especie. Entonces toda la especie pega el salto, ¿sí? Porque yo no puedo pegar un salto sola, como Alejandra Casado pega un salto. Claro. ¿A quién le importa? Alejandra Casado, nada más. ¿Me entienden? Sí, No sí. tiene nada que ver. ¿Sí? Ahora se trata de crecer como colectivo. Es por eso que la realidad nos pone a todos frente a un conflicto global. ¿Mm? Porque tenemos que tomar identidad colectiva, que no tenemos. Tomar identidad colectiva no significa comunismo, ¿eh? No, por supuesto. Nada más lejos, nada más lejos, Totalmente. nada más lejos. ¿Sí? Identidad colectiva significa que cada miembro de ese colectivo desarrollará su inteligencia para el beneficio y beneficio, estamos hablando del beneficio de la conciencia, ¿eh? Sí. El beneficio de la conciencia es el que vuelve a establecer el equilibrio. No es el beneficio material de que yo me voy a aprovechar más de los otros que son más tontos. No, esa parte no genera estabilidad en la especie, ni armonía con el ambiente. No, 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 no. ¿Sí? Es que justamente esos errores de los distintos miembros son leídos, son tomados como aprendizajes para que nosotros capitalicemos nuestra base estable. ¿Mm? Entonces, la especie tiene que articular su enorme mente material y existencial contra su conciencia que ha quedado inexistente. ¿Sí? La conciencia la tenemos que meter adentro de esa existencia que ya hemos generado. Entonces, este proceso de interacción entre conciencia y mente es exactamente el punto que articula al evento 7011 que estamos trabajando muy profundamente para sacar al público. Y cómo, o sea, todo este entrenamiento es gracias a todos los participantes que están todos los días interactuando entre ellos en pequeños grupos, interactuando conmigo, y entonces toda esta evolución que ven de la capacidad de hablar afuera del código es una evolución de Alejandra como identidad humana. Cuando ven que Alejandra no llega a nombrar las cosas como identidad humana, lo hace como entidad humana, y ahí habla código, no le queda otra. Porque no encuentra los conectores dialécticos, los conceptos, los espacios, las oportunidades para comunicarse con su comunidad. Entonces lo hace vía entidad humana, no identidad humana. Identidad humana me coloca acá, pero tengo que ganarme la posibilidad de coloquiar, ¿sí? ¿Está bien dicho? Colocar. Colocar. No, pero de coloquio. Ah, Yo no decía sé. de coloquio, Ok, no. coloquiar, sería Bueno, de establecer un coloquio bueno. con mis pares identidades humanas, ¿sí? O sea, eso me ha costado muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque la altura psíquica en la cual yo recibo las señales no pertenece a la identidad humana. Sí pertenece a la oportunidad humana.
Pero la identidad humana tiene que tomar sus oportunidades para poder fabricarlas en la existencia real. Si no, quedan como potenciales. O sea, el potencial humano es enorme, perfecto. ¿Y cómo lo bajamos? ¿Sí? Hay unas secuencias de alturas psíquicas diferentes que van haciendo que eso baje poco a poco. Entonces, esto es la interacción. La interacción venía con ese recetario que Dios se hizo el pícaro y no lo metió dentro de las identidades genéticas, pues ahora nadie entiende nada de lo que está pasando. Y porque la realidad reclama que la identidad humana sea escalable. Claro. Eso reclama la realidad, ¿sí? Y te va a mandar desafíos porque necesitas tú entrar en la estatura psíquica que corresponde a tu propia especie. Tu propia especie está calificada con una altura psíquica. Perfecto. Vamos, a ver. ¿Sí? Entonces, ese es el gran desafío, que ahora, como si se hubiera agregado un requisito nuevo en la supervivencia. ¿Sí? Antes, si era fuerte y poderoso, existía, pero ahora necesitas tener una anatomía psíquica importante, porque necesitas recibir nuevas nociones, procesarlas en distintas bandas, generar las pertenencias, configurar mente y conciencia en distintos rangos. Hay que laburar, chicos. Sí, 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 definitivo. Cuando bajamos al plano, el plano dice, te pones a trabajar. Pero una cosa es ponerse a trabajar con recursos y otra cosa es chapotear sin recursos. ¿Sí? Con un montón de distorsiones, con un montón de fusiones que todavía ni siquiera se vuelven confusiones. ¿Sí? Hay personas que por el nivel de fusión que tienen con la distorsión, ni siquiera entran en confusión. Sí, sí, sí. Porque están fusionados con la interferencia a la especie. Entonces, es una tragedia, claro que es una tragedia, porque esas personas no sobreviven en el marco que se aproxima, porque están fusionadas a la interferencia. Entonces, el que está confundido está un paso adelante del que está fusionado. Entonces, se entienda bien, ¿eh? Ay, estoy reconfundido, estoy reconfundido. Confundido estás dudando. Si estás dudando, por lo menos tienes una parte de conciencia y una parte de mente que están funcionando, como dos cosas. Y te confunde la interacción entre conciencia y mente, porque nadie te explicó acerca de eso. Entonces hay confusión. Pero el que no está confundido y está fundido, y entonces tiene un líder que no le explica nada de lo que estoy diciendo, nada, 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 solo es obedece, come de mi mano y no preguntes. Sí, tal cual. ¿Sí? Eso es fusión. Entonces, confusión empiezo a dudar. En la duda, por supuesto que me voy al cuerno cada 5 minutos, ¿eh? Entonces me asusto, esto me da miedo, retrotraigo, vuelvo a hacerme el que estoy fusionado, pero algo me hace sentir que algo no anda bien y vuelvo a estar confundido. Después quiero fusionarme y no puedo, porque ya la conciencia no me permite entrar en fusión con mi propio depredador. Y tampoco sé qué hacer. Entonces ahí empieza ese camino donde a veces pesa más la conciencia, me vuelvo vulnerable. A veces pesa más la mente y me vuelvo material y queriéndome salvarme. ¿Sí? Entonces estoy entre o estoy acá o estoy allá, o estoy acá o estoy allá, o estoy acá, no estoy ni acá ni allá. Estoy confundido. Bueno, bien. Yo quiero porque eso describe a la mayor parte de la comunidad. ¿Sí? El estado de, no, perdón, la mayor parte está fusionada. Fundida y fusionada, sí, claro. La Sí, mayor parte está fusionada. lamentablemente sí. No estamos que la mayor parte está confundida. No. La mayor parte está en zona riesgo franco. Sí, sí, claro que sí.
Totalmente, sí. Está, porque, ¿qué pasa? Yo cuando tramito la confidencialidad, ¿sí? La confidencialidad, eh, mm, podemos decir que no funciona en nuestra sociedad. No, no, sí que funciona en nuestra sociedad, pero funciona para el lado de los delincuentes, no para el lado de la conciencia, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? A ver, claramente los gobernantes lo hemos elegido nosotros y sabemos todos que tienen nuestro permiso para robar y generar corrupción. Le hemos dado un franco permiso y están haciendo uso de eso. Entonces, la confidencialidad y la confianza elegimos ponerla en manos del poder por miedo a quedar afuera de la cohesión. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles las antípodas de esto? Colocar la confianza en la coherencia. La confianza en la coherencia me abre un arco totalmente distinto. Pero ahí la cohesión es algo que me va a esperar cuando yo transite por la coherencia un largo, 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 largo camino. ¿Sí? Ahora, ese camino me espera la cohesión, pero esa cohesión que me espera no es una coerción. ¿Sí? No me están obligando a tal cosa o tal cosa, obligando a tal cosa o tal cosa, ¿sí? Entonces, en este momento tramitamos eh, el encubrimiento a los, a, a los que todos sabemos que cometen los ilícitos, argumentando a que son los poderosos. Y yo no quiero quedar afuera del poder. Entonces, soy cómplice, obviamente. Es una estructura que por no quedarme afuera, practico. Aparte, como que se absorbe eso, se absorbe, ¿sí? O sea, confidencialidad sí hay, pero entre criminales. Todo lo otro lo queremos volver público. Todo lo que tiene que ver con el acervo de cuidar, proteger, o sea, de esa pertenencia responsable, todavía no. Está la otra situación. Si hay puntos de fuga, entonces yo me vuelco a que nadie se entere, que vos sos el que fuga todo para, ¿no? Que nadie se entere. Entonces, eso es. ¿Hay confidencialidad? Sí, pero puesta del lado divergente, no del lado convergente, todavía. Pero bueno, ya es donde estamos, tenemos que comprender que eh, nuestra comunidad es un fractal de la sociedad. Entonces, todo lo que le pase a la sociedad nos pasa a la comunidad, ¿sí? Entonces, no le... eh, Ujú. no nos percibimos excluidos, porque de hecho al evento se anota la gente que quiere. ¿Está? Ujú. Entonces, no hay un filtro. Si no hay un filtro, es porque es una muestra de la sociedad real. Así es. Entonces, como sociedad real, va a tener todos los conflictos asociados a la sociedad real. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando se pide confidencialidad, claro, ¿confidencialidad para quién? ¿Sí? Ujú. ¿Para qué tiene la máxima responsabilidad? No, no, es para el otro lado. Pero en la sociedad es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que estamos tramitando. Estamos tramitando darnos cuenta de lo que nos pasa. Porque si no, nos volteamos a ver nuestro defecto, no podemos construir nuestra virtud. No tenemos con qué. Entonces, el hecho no es malo, malo. Le damos un chirlo y lo castigamos. No. El hecho es, aprovechamos de esto, es un fractal, este es el problema que tenemos como comunidad humana, porque no tenemos pertenencia al conjunto. Exacto, exacto.
porque no tenemos pertenencia. Entonces, no tenemos pertenencia, no podemos tener confianza tampoco. Participamos de una aventura de la cual no es nuestro proyecto. Entonces, no nos interesa cuidarlo, no nos interesa hacerlo crecer, no nos interesa aprender sobre límites o qué son las limitaciones. ¿Sí? Saltar, hacerle un poro, hacerle un puente, o sea, todas esas cosas que es como decir, a ver, el que nace y no es inteligente y piensa, como yo no nací inteligente, me tengo que volver astuto, ¿no? Y entonces entra por el camino de la aberración, porque ese axioma lo lleva directo, no necesita más. Con ese axioma simple y sencillo, entró en el camino de la aberración. Y después tenés al otro que nació muy inteligente y entonces dice, al que no nació tan inteligente, que se joda. Es un problema de sí mismo. ¿Sí? Sí, Y entonces también entra en una aberración. claro. Entonces, ninguno de los dos casos, ni en ausencia de inteligencia, ni en presencia total de inteligencia, está trabajada la pertenencia a la especie humana. ¿Sí? Porque el destino de la inteligencia, según la especie, es transformarse en sabiduría. Ese es el destino de la inteligencia por los cánones orgánicos. Ahora, los cánones inorgánicos, que son cánones sintéticos, es yo soy el más inteligente y esta bolsa de gatos es mía. ¿Está? Entonces, tener el proyecto de convertir a toda la especie humana orgánica en una especie humana sintética y venderlos, comprarlos, venderlos en un mercado como colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vos le manejás el ARN a un grupo de ADNs, es como decir, tus esclavos los comprás, los vendés y haces lo que querés, porque tenés acceso directo al sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, ahí ya no hay más contacto con el aspecto orgánico. No hay más. Entonces, ¿es una zona de riesgo para la especie humana orgánica? Sí, claro, por supuesto. Y por eso es que nos estamos tomando todos los cuidados para poder explicar esto lo más secuenciado posible, lo más claro posible. ¿Mm? Porque es la especie buscando un autosalvataje. ¿Sí? Y usando para eso todas sus pertenencias. Pertenencias al espacio-tiempo, pertenencia a la especie, pertenencia a la identidad genética y pertenencia a la identidad humana. ¿Mm? Claro. ¡Wow! Claro. ¡Qué Muy fantástico! bueno. No Muy, he ido al código ni un solo minuto y dije muy todo bueno. eso. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, quien Bien. no alcance a comprender esto, luego que vean el evento 70/11, lo van a comprender mucho más, definitivamente. En eso estamos trabajando. En Sí. eso estoy trabajando con la gran colaboración de todos los grupos que están participando en esto. Mientras se ayudan a sí mismos, me ayudan a mí, nos ayudamos entre todos. Uno pone su alcance y el otro pone su límite y entonces así vamos sorteando todas estas cosas. ¿Mm? Sí, 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 claro, definitivamente. Sí. Una de las preguntas se refería a, en la pasada emisión pasada hablaste de genio, lo desglosaste como, o sea, el genio, desde de los números, la lógica. Y preguntan, en cuanto al español, el lenguaje inclusivo viene a ser una
una distorsión, pensando, bueno, y esto lo relacionan porque pregunta también alguien más, genio será el gen, dice, si genio es el gen con inteligencia orgánica, genia es el gen con inteligencia artificial, o podría decirte que genia es con inteligencia en el plano 1, y alguien más pregunta, entonces siempre va a ser genio y no genia. Luego de ahí surge, bueno, ¿y qué con el lenguaje inclusivo? De que en lugar de A, O es E. Es que cuando no hay conciencia espaciotemporal se hacen unas ensaladas tan tremendas, tan tremendas. Pero bueno, ¿qué contesto primero? Como lo quieras hilar. Sí. Bueno, la inteligencia orgánica abarca a todo lo que es como una unidad la especie, ¿sí? Independientemente de su modelo de reproducción, porque estamos hablando de una identidad que es colectiva. La inteligencia orgánica es colectiva, no es particular. Yo no me convierto particularmente en algo, ¿sí? Es que es tremendo esto, porque rompe como un taladro todo lo que está construido neurológicamente y por lo cual estamos desconectados de la naturaleza. Pero rompe como un taladro. ¿Sí? Cuando digo inteligencia orgánica, no estoy hablando de inteligencia particularmente femenina o De particularmente género, claro. masculina. ¿Sí? Nosotros, el aspecto orgánico tiene que ser unificado de la expresión particular. Entonces, como no tenemos identidad colectiva formulada, tenemos un conflicto enorme ahí. O sea, nos planteamos identidad de género femenino y identidad de género, es una tontera más grande. Pero Pues el bueno, género humano es más allá que ahí eso. es donde, claro, 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 claro. O sea, es totalmente autodestructivo plantear el feminismo y es totalmente autodestructivo plantear el machismo. Es totalmente autodestructivo cualquiera de las dos cosas. No es una mejor que la otra y como esta punta así, no, 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 no. Cuando hablamos de ver la estructura del defecto, tenemos que ajustar los lentes a la estatura que estamos viendo. Si estamos viendo el nivel orgánico, no puedo estar preguntando sobre nena y nene. No puedo. Sí, Bueno, tengo que tener una estatura orgánica, un criterio mínimo de coherencia que nos haga disociar de que lo orgánico es una identidad colectiva a la cual pertenecen sus dos expresiones. ¿Sí? Esto es súper, súper importante porque es la base de nuestro ordenamiento psíquico. Si nosotros no le damos bolilla a la base de nuestro ordenamiento psíquico, nuestro psicológico va a disparar para cualquier lado. ¿Mm? Y yo no estoy diciendo, poniéndome a favor de lo heterosexual ni en contra de lo homo. Está bien, vos le estás haciendo caso a tus registros, perfecto, le estás haciendo caso a tus registros. Quizás les estés haciendo más caso a las influencias sociales que a tus registros. Porque ahora es más canchero y está más bien visto ser diferente a... Es como si no, está de moda ponerse, entonces yo si no tengo algo nuevo, si no tengo una rareza no sé cuánto, no estoy a la moda. ¿No? Todos los chiquilines están todos en esa cuestión. O sea, a ver en qué, si no estoy montando en una aberración, entonces no sirvo, no soy novedoso, no soy moderno, no estoy actualizado, no pertenezco a mi generación. ¿Sí? Mira, yo te voy a decir una cosa, cuando yo fui adolescente, yo dije, ay, 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 nunca me voy a convertir en algo así. Porque, ¿qué pasa en la adolescencia? Te salís de la autorreferencia y la referencia empieza a ser una altísima influencia por la sociedad.
Y a los que son adolescentes ahora les toca un montón de canaleta sucia como influencia social. Ujú, ujú, ujú. Yo lo que le digo al adolescente actual es que por favor no pierda su conexión genuina que la tiene en sus primeros 7 años de vida. Entonces, si tus primeros 7 años de vida tal cosa, bueno, listo, enfócate ahí. Porque los 7 a los 14 ese proceso es un desmadre, porque está influenciado con muchísima interferencia, nociva. ¿Sí? Ahora, cuando el margen de error que sea esté dentro de tus 7 años expresado, es distinto, porque ya tienes una ayuda multidimensional que te va a estar haciendo los respaldos en el paso a paso de tu día a día. ¿Sí? Entonces, pero muy claramente, esa es tu plataforma genuina. Y en este momento crítico, la plataforma genuina es la que te va a brindar estabilidad. En el margen de error que sea, ¿eh? No importa eso, porque está Exacto. auditado interdimensionalmente tu margen de error dentro de tus primeros 7 años. Ujú, O sea que el orden de restricciones y posibilidades están en sincro. ujú, ¿Sí? Bien. ujú. Bien. Eh, Aquí hay otra. Dice, ¿cómo se cuida o cómo se podría cuidar el cuerpo de un ser multidimensional? A ver, Y bueno, quizá aquí podrías, dentro de lo que digas, cuidar capaz el que la cuerpo. respiración consciente, capaz que pueda caber aquí como parte de la Eh, respuesta, no sé. sí, estoy pensando a ver cómo tramitar la respuesta para que el público que escucha la pueda tomar más fácil. Ujú, La identidad humana es en sí misma un complejo multidimensional, ujú, ujú, ¿sí? Porque estamos hablando de un orden de pertenencias que ya ujú, atravesó muchas cosas para llegar a ese punto. ujú, Entonces, ¿el conector cuál es? ¿Viste? Cuando nosotros respiramos, estamos tomando parte del ambiente, haciendo una transferencia a través de nuestra membrana y oxigenando nuestra sangre. ujú, Entonces, cuando este proceso lo hago involuntariamente, o sea, quiero decir, yo estoy respirando mientras estoy hablando y no estoy pensando en eso, hay una licencia que opera en el ente que yo soy como identidad anatómica. Fíjate que digo identidad anatómica y no estoy diciendo identidad humana. ¿Mm? ujú. Es anatómica. Porque identidad anatómica está respirando, pero no mi identidad humana está respirando. Ujú, Cuando mi identidad humana se acopla al ritmo, a la cadencia y a la conciencia de mi identidad anatómica, se completa. Entonces, este estado ¿qué es lo que le tengo que completar? Le tengo que completar todas esas pertenencias que fuimos hablando, todas esas pertenencias. Entonces, pertenezco al pacto con la estructura espaciotemporal para habitar este tiempo y este espacio. ¿Sí? Y entonces, claramente está sintonizando desde nivel ente, que es el contacto más puro de la licencia, ujú, y de ahí se desprende tu identidad humana. ¿Ves? ujú, Entonces te vas a la respiración, que es a la respiración, al latir de tu corazón, a lo que venga en automático. ¿Sí? Y entonces vas acompañando con tu mente consciente cada latido, cada respiración y haces le creas todos los marcos.
¿sí? Estoy en el sistema solar. Los marcos de pertenencia. Claro. Yo soy del universo. Soy del universo, te vas a ir al universo porque acá no vas a estar. O sea, acá lo que tenés que declarar es el estar, ¿sí? No el soy. Porque con el soy no hacemos nada. Todos somos. Pero el tema es estar, además del ser. ¿Sí? Entonces, cuando se te empiezan a ordenar estos patitos, ese ente va a empezar a modular de manera concordante con lo que le estás diciendo. Entonces, ok, identidad humana es un habitante de este entorno, en este espacio, en este tiempo, ¿sí? Dentro de la categoría de la especie humana. ¿Por qué es importante la especie humana? Pues la especie humana te va a traer los eones de conciencia espacio-temporal que vienen asociados al proyecto humano. Exacto. ¿Sí? Entonces, esto es mucho más de lo que vos particularmente tenés como conciencia. ¿Sí? Entonces, esta noción de que la especie humana solamente es una pulsión que me hace excitarme para reproducirme, por favor, déjala de lado. Porque la especie es mucho más que eso. Y hace muchas más cosas que esa. ¿También hace esa? Sí, también hace esa. Pero por favor, no podemos reducirlo de esa manera. Menos cuando estamos hablando de especie humana. Menos. Porque está calificada con un psiquismo muy alto. Muy, pero muy alto. ¿Sí? Entonces, por eso, declaras todas esas pertenencias. ¿Y qué va pasando? Nada, te vas a dormir, vas a hacer tu vida normal, pero todos esos mensajes van y vuelven, porque ¿qué pasa? Te identificas, haces que la realidad te identifique como identidad humana, porque te configuras, tienes que configurar cosas que no están configuradas, tienes que constituir cosas que no están constituidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando da el giro la estructura espacio-temporal, te incluye. ¿Sí? Porque tú estás incluido en las pertenencias. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver tierra. Y tiene que ver con que la tierra no habla, sos vos que la habita, el habitante puede hablar. Entonces, ahora fíjate, ¿no? Esta cosa de habló y el diablo, hablo. ¿Qué hablo? Cuando hablo estas cosas, la realidad responde. Y me identifica, eso es muy importante, me identifica. Pero me va a identificar cuando yo previamente lo haga. Entonces, ahora previamente lo hago, pero necesito asociarme al aspecto de licencia. El aspecto de licencia va a ser todo lo que yo hago automáticamente. ¿Qué cosa hago? Con que elijas una que haces automáticamente es suficiente. Te vas a la respiración, te vas a los latidos del corazón, todo lo que te va a dar un ritmo, porque te va a marcar un cronos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Necesitas que la realidad tome noticia de que tú estás acá identificado. Listo, te empieza a asistir, te empieza a andamiar recursos de toda índole, de todo tamaño, de todo color. Ahora, cuando la duda acerca de toda esa ametralladora que viene, te acosa, y bueno, darte cuenta de lo que te está pasando, volver a hacer la configuración, constitución y construcción. Porque yo soy un humano en construcción. Estoy en construcción. No puedo desatender la cláusula de la escalabilidad.
¿sí? No puedo desatender la cláusula de la escalabilidad. Yo soy un humano en construcción. Entonces, me estoy construyendo. Esto es fundamental. El axioma, respiración consciente asociada al axioma, ¿eh? Si no te revienta Claro, el marote. sí, sí, Si no te claro. revienta el marote. ¿Sí? Si estoy desasociado del axioma y pongo a hacer esto, No, 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 claro, voy a tener un colapso más claro, que una comunicación. claro, ¿Está? sí, sí, por supuesto, sí. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto para tomar ventaja de los demás. No, no, No es para eso. ujú, ujú, ¿Sí? ujú, Porque voy a tener hago esto y quiero tomar ventaja de los demás, no voy, no, algo está inconsistente ahí. Y esa inconsistencia me va a terminar reventando. ujú, claro. Ujú. ¿Sí? Así que bueno. Buenísimo, buenísimo, porque volviste a repasar lo de la pertenencia. Y bueno, y de una manera consciente, y ya uniéndola a lo de la respiración. Y alguien preguntaba por ahí en el espacio de preguntas, ¿y a quién informarle de esta pertenencia? Y entonces, sería como parte de una derivación nocturna. Ahorita mencionaste también cuando usted la apriete se puede tomar conciencia de esta pertenencia y asumirlo. ¿Cómo sería? Esto es increíble. Esta pregunta a mí me choquea, ¿no? Ujú, A nuestra propia identidad genética. ujú, ujú. ¿A O sea, quién? A nuestra asumirlo propia. solamente, asumirlo, Claro. Es claro. nuestra propia identidad genética que Ujú, necesita entender ujú, que está asociada a una construcción espaciotemporal. claro, exacto. Asumirlo. ¿Sí? Ujú, ¿A quién? O sea, te das cuenta que estamos con la conciencia de la existencia derivada a un Dios. Pues no me puedo preguntar a quién si no subyace una derivación externa de mi propia responsabilidad. ujú, ujú, ¿Sí? Como que hay alguien que me tendría que dar permiso. O sea, le rezo a Alejandra, le rezo a no sé qué. No, 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 por favor. Ni a Alejandra ni a no sé quién. No hay santos acá. asumirlo, claro. No hay santo que te pueda rescatar. O sea, es el Ujú, autorrescate. Es el ujú, autorrescate. Es poner sobre cuerdas identidad humana, identidad genética, la especie. ¿Sí? La especie es una mente colectiva, no es alguien. Pues, ujú, ¿a quién? No, no hay quién ahí, no hay ujú, quién ahí. El ujú, quién sos vos, ujú, ¿sí? ujú, claro. Eh, lo que pasa es que estás asumiendo pertenencias, apareces en una conciencia que está aprendiéndose a modular y a despegar de una fusión. Ujú, O sea, yo soy el espacio-tiempo, tengo un espacio-tiempo. ¿Ves? Entonces, si tengo un espacio-tiempo, porque me estoy configurando. O ujú, sea, de ahí van a venir identidades que tienen que ver con identidades temporales. ujú, ¿Sí? La identidad temporal tiene que ver con mi segmento, tiene que ver con lo que yo prepacté, pero prepacté como conciencia. O sea, como conciencia tengo cuerpo, tengo fisonomía. No, no, no tenés esas cosas. Pues estamos hablando de un nivel atómico, ujú, ¿sí? ujú, No estamos hablando de o subatómico, atómico, molecular. Después acá abajo se vuelve anatómico, pero se vuelve acá abajo anatómico. Pero en la anatomía vos tenés más constitución de elementos, pero ujú, no tenés la conciencia de esos elementos que te constituyen. ujú, Entonces estás asumiendo dónde estás y dónde no estás. Sencillamente me sumo a ujú, mis funcionamientos automáticos y le agrego a la conciencia que yo tenía antes de nacer, le agrego algunas carpetas. Le agrego, a ver si nos entendemos, le agrego. O sea, Dios se quedó corto, me mandó así que me falta esto, esto y esto. Ok, me sumo a la respiración, a los latidos y le voy agregando las carpetas que Dios se olvidó de ponerme. No digamos que lo hizo intencionalmente, que es un inmaduro. No, 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 no.
No hagamos eso. Asumamos lo que dejó pendiente. ¿Sí? Entonces, acá el contexto nos ayuda a los criterios de escalabilidad. Ok, voy y me incorporo criterios de escalabilidad. Yo me doy permiso para que mi conciencia sea cada día más grande. Claro. Yo me doy permiso para que mi mente y mi conciencia fluyan Ujú. y se transfieran recursos, ¿sí? Dentro de la misma gama y dentro de diferentes gamas. Quiero decir, mentes de diferentes calibres con conciencias de diferentes calibres. Me habilito a la escalabilidad. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que hay mucha gente que es muy capa en el tema de construir dialéctica para la autoinducción. Es muy capa, hay gente que es maravillosa haciendo esto, pero no tenían configuraciones espaciotemporales atrás. Ujú. Ahora que estas configuraciones espaciotemporales pueden estar expresadas en un lenguaje coloquial, estas personas van a tener dónde cursar, cómo canalizar esas grandes habilidades dialécticas y crear esta cosa de inducción, porque me tengo que inducir a que mi frecuencia baje, a que se conecte con la respiración, ¿sí? Entonces, todo esto que hacíamos solamente para calmarnos, para relajarnos, para sentirnos mejor, ahora le amplificamos, le agregamos archivos y nos estamos reconstituyendo. Porque nos reconfiguramos. Siempre que nos reconfiguremos, nos tenemos que reconstituir. ¿Para qué? Para que se unifiquen las configuraciones. ¿Sí? Y no vaya yo a estar acá una identidad humana queriendo portar atributos de una identidad no humana. Porque no se constituyen en un miembro humano. ¿Sí? Necesita necesariamente pasar por los criterios de escalabilidad de la especie, constitución personal. ¿Qué hace un miembro particular de la especie? Mejorarla, mejorarla. Toma, los practica, ¿sí? Los desarrolla, les ve las falencias y las incrementa, ¿sí? Y todo eso que hace vuelve al colectivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos volvemos, cada persona que nace más inteligente, nace con más habilidades. ¿Por qué? Porque tenemos mucha altura psíquica, muy desarrollada, y ahora eso la especie lo distribuye. Entonces, todo lo de que nosotros nos queríamos volver comunistas nosotros, no, eso lo hace la comunidad de la especie. Entonces, conformate con que vos no podés hacer eso, porque no te dan la conciencia y no te dan las nociones de estructura espaciotemporal para hacer eso. O sea, este es momento para que todos los políticos se descalifiquen. Es importante que el ciudadano descalifique a sus líderes. Es muy importante. ¿Sí? Porque si no, sus líderes se vuelven sus depredadores. Y eso ahora, con el nivel tecnológico que tenemos, hace correr riesgo de nuestra especie en su configuración orgánica y pasar a ser eso, una especie en configuración sintética. Encima, la altura psíquica que te está dando ese aspecto sintético es bastante chata, porque no eligió el camino que estoy eligiendo yo, eligió otro camino. Y solamente eso pone en evidencia su chatura. Este camino es más largo, corre más riesgos, pero los resultados son de otro calibre. Son de otro calibre. Entonces, vamos por este camino
la especie hace un salto enorme. Vamos por otro camino, hace un salto al abismo terrible y que no tiene marcha atrás hoy por hoy. ¿Sí? No tiene marcha atrás porque la última parada es que te rescate el psiquismo de tu especie. Si vos rechazaste esa señal, cariño, eres más sintético que orgánico y no podemos hacer nada. Y para quienes han preguntado qué hacer o cómo transmitir a su familia que no tiene esta información, ¿qué hacer? Transmitir esto de la pertenencia, respetar su estado de conciencia donde estén, ¿qué es lo que procede? En primer lugar, es absorberlo nosotros. Exacto. Primero, desdramatizar el tema de la muerte, porque hay que desdramatizarlo, ¿sí? Realmente. Porque sabemos que a la altura que estamos, con el nivel de fusión que tenemos, la mortandad masiva está asegurada. Claro, sí. ¿Mm? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, esto es fecha límite, espacio-tiempo, y esto solamente se resuelve habiéndote anticipado. No me anticipo, corro por los raíles de los que se anticiparon. ¿Sí? Entonces, los que se anticiparon llegan a tiempo a ralentizar los peligros, pueden tomar las métricas, las anticipaciones y todo, y regular. Es maravilloso lo que se puede hacer, pero necesitamos construir la base para poder estar a la altura de las circunstancias. ¿Sí? Entonces, y no transformar margen de error en aberración, oportunidad en infortunio. ¿Qué significa? Si poca gente tiene que contemplar a la muerte masiva, que hoy por hoy estamos ahí, hoy por hoy estamos ahí, poca gente contemplando una muerte masiva, o al revés, es una gran masa de gente contemplando la muerte de aquellos invasores y que ponen en riesgo a nuestra especie orgánica humana. ¿Sí? Entonces, nos tendríamos que haber anticipado. Yo tendría que haber podido hablar así en el 2012. Y en el 2012 yo me estaba enterando recién de toda esta conexión. Entonces, llegamos a donde llegamos. Claro. ¿Sí? Y esto nos va a salir como nos va a salir. ¿Sí? Y tenemos que asumir la peor de las consecuencias para no entrar en estrés. ¿Sí? Entonces, ¿la calma cuál es? La calma es que tu alma no depende de tu cuerpo. Esa es la calma. ¿Sí? Entonces, cuando empezás a tener más filiación con el alma, la calma te llega a tu cuerpo. ¿Sí? Y entonces es ahí donde tú no entras en alarma porque estás incendiado, sino porque traes la manguera. ¿Sí? Entonces, traer la manguera y estar incendiado no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. ¿Sí? Pero para eso se requiere mucha anticipación y mucha reflexión profunda, no superficial. No es dónde tengo que firmar para pasar para el otro lado, porque estamos acostumbrados a la corrupción. La corrupción nos acostumbró a que yo presento un acuerdo de confidencialidad y resulta que después dicen, no, me obligaron a firmar el acuerdo. No me obligaron a firmar el acuerdo. ¿Sí? Yo no quise asumir las consecuencias asociadas a no firmarlo. Ese es el punto. ¿Ven? Entonces, pero tenemos los conceptos tan distorsionados por una sociedad que nos trata de esa forma, que no podemos llegar a construir el acuerdo. O sea, ok, si ese es el acuerdo, violarme particularmente es firmarlo de manera obligada. Ahí me está violando a mí por querer obtener algo de mí. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo es? Entonces, acuerdo o no acuerdo, porque ¿qué pasa? Nos sentamos a charlar y explicamos mejor de qué va esto, cuál es, a dónde apunta, por qué, cuál es la base, ¿sí? ¿Cuál es la oportunidad, cuál es el riesgo? ¿Sí? No, yo quiero oportunidad sin riesgo. No, 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 que cada uno asuma su riesgo particular. ¿What? ¿Sí? Entonces, estamos en una zona donde estamos aprendiendo estas cosas y nos va a pasar, nos va a pasar, nos va a pasar, porque es muy grande la contaminación de la aberración, que nos entró psíquicamente, se nos volvió psicología, después de la psicología se transformó en conducta, la conducta en hábito y entonces ahí ya estamos. Sí. Ale, en unos días se van a cumplir ya vamos a iniciar los 9 años del desarrollo de la lógica global convergente. De hecho, hoy es nuestra emisión 19 y bueno, en esta semana ya se iniciará año 9 de este desarrollo. Cuéntanos de esto. ¿Qué implica? Este año 8 fue, wow, intenso, muy intenso. ¿Cómo es para ti estar terminando 8 y empezando 9º año de este desarrollo y qué implica para todos? Bueno, ¿cómo es? Yo no te puedo decir porque no estoy ahí. Pero te puedo decir que día a día se va como soldando un pedacito de mi capacidad de poder transferir. Mi capacidad de transferencia está creciendo de manera diaria notablemente, ¿no? Entonces eso es lo que yo puedo decir. Es lo que yo puedo decir, ¿sí? Ahora, no sé con respecto a la nota que tenemos de equipo. La nota de equipo no sé si anda muy bien. La nota de equipo no sé si anda muy bien. Pero yo sí sé, o sea, yo muero mañana, muero feliz. O Yo sea, quiero también, decir, yo yo muero también. mañana, muero feliz porque sé que he incrementado la conciencia, sé que he incrementado la capacidad de expresarme en el plano, sé que he sido leal a la especie en primer lugar. Lo siento, no te entendí. ¿Puedes repetírmelo? Y mira, se refería, como que tomó lo de la muerte que decías, ¿eh? Bueno, sí. Y luego, perdón. Eh, entonces, esto es, o sea, el hecho aun cuando sea la muerte lo que me espera el día de mañana, estoy pleno. ¿Por qué? Porque sé que estoy haciendo esto. O Claro. sea, esto. ¿Y qué pasa? Tengo conciencia que la frontera es muy grande. Tengo conciencia que pertenecer a este preciso segmento de este espacio y de este tiempo traía asociada este desafío. Entonces, viendo esas cosas y viendo la trayectoria de todo lo que he hecho, realmente me muero feliz. No importa que no haya sido suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque las oportunidades siempre estarán vigentes, siempre estarán vigentes. Entonces, me vuelvo a configurar, ¿sí? Me vuelvo a constituir y con toda esta experiencia, ¿sí? ¿Sí? Los marcos temporales pasados van a estar, o sea, es más, puedo pactar nuevo marco temporal, nueva identidad temporal, ¿sí? Entonces, evidentemente, eh, con un bagaje de experiencias súper rico, súper rico. O sea, eh, em, yo tuve que atravesar mucha maleza, mucha, pero mucha maleza para llegar a construirme como hoy me ves. Claro. Entonces, ¿cómo no voy a estar contenta? Estoy contentísima si me muero hoy. Claro.
Bueno, yo comparto lo mismo que dices. Y bueno, en este año 8 vimos el incremento de las octavas, viene el año 9 propósitos, en ese sentido, ese 9 que nos, bueno, propósitos, simplemente se, no sé. Eh, mm, eh, Porque es esa, bueno, entramos en una configuración de determinación, ¿sí? Es como determinante, ese nivel subatómico va a constituir lo que quiera constituir y va a destituir lo que quiera destituir. sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, nada, yo estoy diciendo que si entro en la destitución estoy contenta porque sé Sí, que hice mi mejor. Pero ¿qué pasa? Que cada uno es censado de acuerdo a los alcances que tiene. claro, totalmente. Entonces, al tener muchos alcances, por supuesto que mi vara es mucho más Más, exigente que más la de responsable. otras personas. Esto va de acuerdo a la escala de cada uno. Ujú. ¿Está? A mayor Eso también, conciencia, más responsabilidad, como lo has dicho. es la altura psíquica que cada uno tiene. Si tenés esta altura psíquica, tenés este compromiso. O sea, por eso tenés esta altura psíquica, si no, no la tenés. Entonces eso, si de pronto mi conciencia no fue lo suficientemente prudente y entregó más de lo que debía haber entregado, y eso que entregó lastimó y rompió porque lo usó la interferencia, esto también soy responsable. ¿Está? O sea, la ignorancia no te exonera, ¿ah? Porque justamente eso es después lo que tenés que reparametrizar para ver el límite. El límite cuál es y poder darle tratamiento anticipado. ¿Mm? Pero tranquilos porque esto es de acuerdo al alcance de cada uno. La estatura psíquica que cada uno tiene es de esa de que se tiene que hacer responsable. ¿Sí? Mi compromiso era emitir esto y el que tenía el compromiso de recibirlo también tiene una estatura psíquica, ¿eh? No despreciemos eso. O sea, ¿cómo tramité el haber recibido esto? Claro, También, claro, ¿sí? claro. Entonces, evidentemente, cada uno va a quedar determinado según cómo haya sido su propia determinación. Pero si yo he elegido libremente ir por este camino y me encuentro con tal consecuencia es producto de haber elegido ese camino. Y está muy bien que me lo encuentre, porque es lo que yo preciso para poder crecer. ¿Mm? Por eso no hay premios, no hay castigos, hay educación. ¿Mm? Por eso no sirve hacer algo para tener el premio, para tener la golosina. Eso es respuestas automáticas para la manipulación de la conducta. Es generar hábito, bueno, todo esto que la chatura psíquica de nuestros líderes han minado el campo de estas cosas. ¿Mm? Bueno, y ahí la importancia de asumir dónde realmente estamos, cada uno, y la coherencia que podamos haber tenido, precisamente, es muy Mm, particular. Ale, y sí. hoy, día 10 del 10 del 2020, ¿qué nos informa este 10-10-20 del 2020? ¿Qué hay ahí? La oportunidad de trazar esto que estoy diciendo, esta configuración de identidad humana e identidad genética y están en paridad. Perfecto. Hoy es un día de paridad entre estas dos identidades. Entonces, eso es lo que a mí me hace hablar de esto en este día. ¿Ven? Sí.
respeto un código y empiezo a canalizar por ese código. Entonces, 10-10, hay dos cuestiones binarias que se tienen que estar construyendo, porque de eso depende el pacto de escalabilidad. No puedes trazar escalabilidad si no tenés construcción binaria de la identidad humana y construcción binaria de la identidad genética. No hay escalabilidad si no hay estas cosas. ¿Mm? O sea, no hay escalabilidad posible. Por eso no me puedo hacer el OTA de que me haga, que me venga alguien y me... No, me nada. O sea, esta es la altura psíquica que tengo, me hago responsable. Esta es la identidad humana que yo puedo tener, esto es lo que está a mi alcance. No me sobrecalifico, porque si me sobrecalifico es el primero al que el rayo va a venir a buscar. Claro. ¿Está? Totalmente, sí. Es muy importante, es más probable que la persona se muera por sobrecalificación que por no calificar. ¿Me entienden? Sí, sí, Esto sí, sí. es muy importante, ¿eh? O sea, por eso tengo que estar a la vista de mis defectos para no sobrecalificarme. Porque lo que va a determinar a la instancia subatómica es cómo es tu compromiso con el grupo. Es muy grande eso, porque eso ordena tu licencia. Entonces, si tú agrandas, exageras 1 milímetro por quedar mejor, vos podés quedar mejor con tu compañero que está en tu rango. Ahora no podés intentar quedar mejor con el nivel subatómico, porque no es posible. Claro, sí, no, ya no se puede Después engañar. te llega la descarga y es otra que aves ACB, ¿entendés? Es un flor de ACB. Y eso está acompañado de la sobrecalificación. Y capaz la sobrecalificación viene por un exceso de conciencia mística, ¿sí? Que no tiene ni idea de que la existencia se tramita a nivel mente. Mente, mentalidad, o sea, es muy complejo el tema. Por eso brinda la puerta de una ciencia, pero es una ciencia del espacio-tiempo. Yo estaba viendo, me habían pedido hace poco cuál había sido el primer evento. Y el primer evento estaba atrás de lo que fue el primer video, no adelante, estaba atrás. Sí. Porque el primer evento surge de la impotencia vivida en el evento de Perú, Corbera. de Corbera. La impotencia vivida, la impotencia experimentada, Sí. llevó a una reflexión súper profunda, a un compromiso súper profundo, y de ahí salió el emanar un evento público, un evento que tuviera que ver con la fundación. Aparte, encontré el marco y decía Fundación de la Ciencia del Doblamiento del Tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, y realmente fue una fundación. Y ocurrió los días 7, 8 y 9 de junio del 2013. Wow. Bueno, muy interesante y siempre te digo que es oportuno, por más que me oiga repetitiva, pero es que es real y así lo siento. Qué oportuno para este 10 del 10 del 2020. Ale, ¿cómo quieres terminar esta emisión? Si la coherencia nos acompaña, la cohesión nos espera. Perfecto. Ahora, acompaña significa que el camino que tenemos que atravesar de incoherencias es un río muy revuelto. Pero dentro de ese río revuelto no tenemos que quedar revolcados.
Entonces, la coherencia nos acompaña, la cohesión nos espera, pero nos espera después de atravesar todo eso, porque eso tiene que ver con nuestra propia calificación. Y calificación estoy hablando no particular, sino como grupo, como especie, que es la única que me importa finalmente, ¿eh? Porque digo, muero, estoy feliz, imagínate que no me está importando la calificación personal. Claro. Porque sé que el proyecto colectivo va mucho más allá de nuestra experiencia particular. ¿Mm? Entonces, no será esta vuelta, será la próxima, pero ahí vamos, ahí vamos. O sea, es muy importante en una sociedad que ha perdido el rumbo, plantar un rumbo tan noble como este. Porque va más allá del éxito o del fracaso. Porque es interdimensional. Bien. Bien, pues muchas gracias. Gracias por tu aporte del día de hoy. Gracias, Ale. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Gracias también a cada uno de ustedes. Nos vemos próxima semana. A asumir lo que corresponde a cada uno. Gracias, un beso.